¿Cuánto han escuchado hablar de una ley que existe, la ley de la causa y el efecto? ¿Cuánto han escuchado hablar de esta ley? Esta ley dice que toda acción tiene una reacción. Cada cosa que sucede provoca otra cosa a su vez. Por ejemplo, nosotros estamos aquí y algunos abanicos están prendidos. ¿Y qué siente usted de ese abanico que está prendido? Aire, la brisa, el aire fresco que le llega, pero ese aire fresco tiene una causa y la causa es que el abanico da vuelta y las aspas del abanico van tirando ese aire. Pero a su vez esas aspas dan vuelta porque tienen una causa. ¿Qué es lo que causa que el abanico dé vuelta? La energía eléctrica. Si desconectamos el abanico de la energía eléctrica, ¿qué sucede? Sencillamente se para y sencillamente ya no hay aire fresco. Ahí se queda. Entonces nosotros estamos viendo este Salmo 67 y vemos en el Salmo 67 que se da la misma ley de causa y efecto. Así que en esta mañana nosotros vamos a ver algunas maravillosas causas de nosotros conocer a Dios y algunos maravillosos efectos de que hayamos conocido a Dios. El conocer a Dios causa resultado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para otras vidas. Y en esta mañana lo vamos a ver. Así que veamos bien el Salmo 67. El Salmo 67 es una oración y no es una oración sencilla, es un cántico para ser cantado en el tabernáculo, en el templo. Después el Salmo 67 era cantado, por eso usted ve estrofas que dice, que se repiten, que dice, te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, y vuelve y se repite, te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Era como el coro en medio de las estrofas. Así que ese Salmo 67 es una petición del corazón. Es una oración de aquel pueblo, de aquellos levitas que estaban en el templo, de aquellos músicos del templo. Era una oración que Dios obrara y que se viera la manifestación de lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Así que veamos primeramente nosotros en esta mañana las maravillosas causas que nos llevan a conocer a Dios. Las maravillosas causas que nos llevan a conocer a Dios. Y ese versículo 1, esas causas están en el versículo 1. Dice, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y qué más? Y nos bendiga. ¿Y qué más? Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Así que vemos tres elementos básicos que nos mueven a nosotros a conocer a Dios. Tres elementos. En primer lugar aparece la misericordia. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Qué importancia tiene la misericordia en la historia de la redención? ¿Dónde podemos ubicar la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces encontramos la palabra misericordia desde Génesis hasta Judas? Porque en Apocalipsis no habla de misericordia. En Apocalipsis habla de los juicios y de la justicia de Dios. Pero desde Génesis hasta Judas, la Biblia permanentemente habla de misericordia. 385 veces aproximadamente aparece la palabra misericordia. ¿Recuerdan alguna cita que hable de misericordia? ¿Alguna cita bíblica? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Quién se acuerda de alguna cita bíblica que hable de misericordia? ¿Quién se acuerda, mis hermanos? ¿Se acuerdan del Salmo 100? Alabad a Dios porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. ¿Recuerdan otra cita donde dice misericordia quiero y no sacrificio?
Pero recuerdan alguna cita en el Antiguo Testamento, Éxodo 34, que Dios le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, 33. Pero recuerdan cuando Moisés le dijo, quería ver a Dios, y Dios dijo: no hay nadie que me pueda ver y viva. Sin embargo, párate aquí entre esta endija, yo voy a pasar rápidamente, tú vas a ver mis espaldas, y entonces ahí verá algo. Y cuando Dios iba pasando, que Moisés iba viendo, la expresión era: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero recuerda alguna cita en Lamentaciones, en Jeremías, que dice que no hemos sido consumidos por su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Maravillosa la misericordia de Dios. Mis hermanos, tú y yo estamos en esta mañana sentados en este lugar porque Dios es misericordioso. Porque Dios tiene misericordia. Así que en esa historia de la redención, la misericordia es importantísima, porque la historia de la redención no terminaría como Dios planificó que iba a terminar sin el elemento de la misericordia de Dios. Como si nosotros le preguntáramos a la IA. ¿Alguien sabe con lo que es la IA? IA, inteligencia artificial. Dice que la misericordia en la Biblia es el amor compasivo, fiel y gratuito de Dios que perdona pecados, alivia el sufrimiento y actúa a favor de la humanidad a pesar de no merecerlo. Es un atributo divino central, reflejado en la expiación de Jesucristo y el llamado a mostrar compasión activa al prójimo. Maravillosa es la misericordia de Dios. Pero nosotros, mis hermanos, podemos ver una misericordia general que se manifiesta en toda la creación. Por ejemplo, Dios no solamente provee alimento para aquellos que han creído en Él. Dios alimenta a toda su creación viva sobre la tierra. A todos. La Biblia dice que el sol sale sobre justos e injustos. Todo el mundo disfruta del aire que Dios ha provisto y todo el mundo respira el aire que Dios ha provisto para que el ser humano, el ser vivo sobre la tierra pueda vivir, porque si Dios nos quitara el aire, ¿qué sucedería? Eso es misericordia general. Todo el mundo disfruta de la misericordia de Dios. Si Dios hace que la tierra no para y se seque la tierra completa, ¿qué sucedería? Así que la tierra pare, y pare para todos los hombres, todos los seres humanos. Y eso es misericordia general, pero también en la Biblia encontramos una misericordia especial. Y es esa misericordia salvífica, a través de la cual Dios salva al que se arrepiente y Dios salva al que pone su fe en Cristo Jesús. Eso es misericordia especial. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Así que, mis hermanos, aparece el elemento de la misericordia. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cuánto creen que necesitamos esa misericordia? Dios tiene misericordia de nosotros. Eso es misericordia. Yo quiero decirte en esta mañana que ya Dios tuvo misericordia de nosotros. El salmista pedía que Dios tuviera misericordia de ellos. Ya Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros porque Dios nos salvó. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos tienen vida eterna en Cristo Jesús? Tenemos vida nueva. Somos nueva criatura. Tenemos una relación estrecha con nuestro Padre Celestial. Él es nuestro
Padre y nosotros somos sus hijos. Tenemos comunión con Él. Dios nos ha impregnado de Él a través de su Espíritu Santo. Tenemos el sello de Dios. Tenemos una relación nueva con Dios. Tenemos una familia nueva en este lugar. Somos embajadores del reino de los cielos. Estamos en Cristo, somos fundidos con Cristo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, en una unión indestructible, porque la palabra dice: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Así que, mis hermanos, Dios tuvo misericordia. ¿Cuántos lo saben en este lugar? Que Dios ha tenido misericordia. Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero el segundo elemento que aparece en ese primer versículo, en esa petición, no es solamente que Dios tenga misericordia de nosotros, dice, y nos bendiga. El segundo elemento es su bendición. La Biblia presenta a Dios como el Dios que bendice. No hay ningún ser vivo en esta tierra que no disfrute de la bendición de Dios. Todos los seres vivos sobre la tierra disfrutan de la bendición de Dios. Pero ahí por eso encontramos también que la bendición en un sentido es general. Abarca a todo. Pero la bendición de Dios en un sentido especial no abarca a todo. Abarca a los que han creído en Cristo Jesús. Porque hay una bendición, mis hermanos, limitada, pero hay una bendición ilimitada. Y cuando nosotros leemos la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo nos bendijo Dios? ¿Cómo nos bendijo, mis hermanos? ¿Cómo nos bendijo Dios? Con toda bendición. ¿Y qué clase de bendición nos dio Dios? Espiritual. ¿Y dónde está esa bendición espiritual? Así que no todo el mundo disfruta de la bendición ilimitada de Dios, que lo coloca en los lugares celestiales. Todo el mundo disfruta de la bendición general, todo el mundo respira, todo el mundo come, todo el mundo en su providencia, Dios suple para todo. Pero la bendición especial está sobre el pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios en este lugar? Sobre el pueblo de Dios está su bendición especial. Así que el salmista oraba por la bendición de Dios. ¿Qué es bendición? ¿Qué es bendecir? ¿Qué es bendición, mis hermanos? Bendición es bien decir, bendecir, hablar bien, desear cosas buenas para alguien. Cuando nosotros decimos a los hermanos, Dios te bendiga, no debe ser un cliché que sale en el momento, Dios te bendiga. No, hermano, cuando nosotros decimos Dios te bendiga, es que en mi corazón yo estoy deseando que Dios bendiga al hermano de una manera extraordinaria. Y el deseo del corazón es que Dios lo bendiga, que cosas buenas le sucedan al hermano, que Dios lo ayude, que Dios le guarde, que Dios lo sostenga. Cuando nosotros decimos Dios te bendiga, a veces se nos ha vuelto un cliché, y no es un cliché, mis hermanos. Es el deseo de un corazón que quiere que Dios bendiga a la otra persona, que le vaya bien en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Pero cuando nosotros vemos también, mis hermanos, nuestras vidas, Dios nos bendijo. Él oraba para que Dios los bendijera, pero Dios te bendijo. Dile a tu hermano que está a su lado, Dios te bendijo. Ese versículo 3 del capítulo 1 de la carta a los Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Pasado. Dios te bendijo. ¿Alguien lo puede creer? ¿Cuántos han sido bendecidos? Amén.
Así que Dios nos bendijo. Y si nosotros entendemos que ya Dios nos bendijo, ¿por qué las quejas? ¿Por qué las quejas, mis hermanos? ¿Por qué vienen las quejas? Si Dios te bendijo, ¿por qué vienen las quejas? Si Dios ha bendecido toda la creación en su providencia, tú no estás fuera de esa bendición general, pero mucho más, tú no estás fuera de su bendición especial, porque Dios te bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué las quejas? Deben tener una causa. La queja del cristiano debe tener una causa. ¿Cuál es? Inconformidad. ¿Por qué estamos inconformes? Si la Biblia dice que los pájaros del campo no siembran, no ciegan y Dios los alimenta, cuanto más a ustedes, hombres de poca fe. Y si los lirios del campo no tejen, no hilen, no hacen tela y visten, que ni aun Salomón se vistió con toda su gloria como uno de ellos, ¿cuánto más a ustedes? ¿Por qué la queja? Pregúntale a tu hermano que te habla, ¿por qué tú te quejas? ¿Por qué nos quejamos? ¿Saben qué consiste en nuestras quejas? ¿A quiénes de los que están aquí se le ha pasado una semana sin comer? ¿Hay alguien aquí? Levante la mano el que se le ha pasado una semana sin comer. ¿O a los pajaritos de allá se les pasa una semana sin comer? ¿Cuántos comen todos los días? Levánteme la mano los que comen todos los días. Levánteme la mano los que comen 3 veces al día. Solamente 3 veces al día. Los que comen 3 veces al día son estrictos, disciplinados. Los que comen 3 veces al día, levánteme la mano. ¿Y los que comen más de 3 veces al día, dónde están? A veces a las 10 de la noche estamos acostados y yo escucho la expresión, tengo hambre. ¿En qué consiste la queja, mis hermanos? La queja nuestra consiste en que no tenemos lo que queremos cuando lo queremos. Esa es la queja. No tengo lo que quiero cuando lo quiero. Y si no tengo lo que quiero cuando lo quiero, entonces me quejo y digo, el asunto está difícil. Está difícil. ¿Dónde están los padres que están aquí? Se quejan los muchachos. Se oyó un clamor. Ay, Dios mío. Pero ¿sabe cómo se llama eso? Cuando no tengo, sentirme mal porque no tengo lo que quiero cuando lo quiero. Eso se llama capricho. Se nos olvida que tenemos aire gratuito para respirar, alimento para comer, tiene un techo, tiene vestido, tiene personas alrededor que te aman, está unido a un cuerpo que es la iglesia, que no es perfecto, pero te ama en gran manera. Se te ha olvidado que muchos de ustedes tienen un vehículo de 4 gomas, que tienen combustible, tienen agua para tomar, tienen todo lo que necesitan alrededor y te está preocupando más por lo que no tienes en vez de dar gracias por lo que tiene, y te está amargando por lo que no tiene y no está viendo la bendición que tiene, que Dios te ha dado, porque Él te ha bendecido ya. Sea agradecido. Dios te ha bendecido, dice ese versículo 3 del capítulo 1, con toda bendición, y eso significa te ha bendecido a plenitud. Tú eres uno
plenamente bendecido. Aleluya. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen gracias, Señor? Gracias, Señor. Seamos agradecidos. Y el tercer elemento que aparece en ese versículo 1 es el resplandor de su rostro. Así que el versículo dice así: Dios tenga misericordia de nosotros, en primer lugar. En segundo lugar, nos bendiga su bendición. Y en tercer lugar, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ese es el tercer elemento, el resplandor de su rostro. ¿Y qué significa, mis hermanos, el resplandor de su rostro? ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre una persona enojada y una persona que tiene deleite en el otro? ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos, entre una persona enojada y entre una persona enojada y una persona que se deleita, que ama al otro? ¿Cuál es la diferencia? Dígamelo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde se manifiesta ese estado emocional interno cuando tú estás enojado o cuando estás alegre y gozoso? ¿Dónde se manifiesta ese estado interno de la persona? En el rostro. En el rostro se manifiesta. De tal manera que cuando alguien viene a mí, yo tengo el rostro entruñado. Esa persona inmediatamente sabe que no es mi día. Tengo el apellido montado hoy. Se manifestó el apellido. Hay apellido peligroso. Muy peligroso. Pero cuando la persona viene hacia mí y me ve con una sonrisa, ¿qué hace la persona cuando viene hacia mí y ve el rostro medio en bromón? ¿Cómo? ¿Qué impacto crea en la persona cuando ve el rostro enojado? ¿Qué impacto crea? Espérate. Venga fulano, venga fulana. Y fulano está aquí. Déjalo tranquilo hoy. Hoy no es su día. El problema es que hay gente que todos los días no son su día. Está bien, estamos enojados en un momento determinado. Cristo estuvo enojado en el templo. Yo no creo que Cristo tuviera el látigo en la mano y se estuviera riendo con todo. No, mis hermanos, estaba enojado. Pero ¿qué sentimos cuando vamos hacia una persona y vemos el rostro de esa persona afable, alegre, riéndose con nosotros y a veces hasta lo acompañan unos brazos abiertos? ¿Qué sentimos, mis hermanos? Así que la petición, Dios haga resplandecer su rostro, habla del deleite de Dios. Habla de la complacencia de Dios, que Dios se complazca. Que Dios se complazca en nosotros. ¿Recuerdan Mateo 3:17 en el bautismo de Cristo? Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Pero ustedes han leído un pasaje que se encuentra en Sofonía capítulo 3 versículo 17, que es la canción de una hermana que está aquí de muchos años. ¿Cómo dice Sofonía 3:17? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará con alegría, Él callará de amor, Él cantará. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor,
Él callará de amor, se regocijará. Sobre ti con cántico Él salvará. Él salvará. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es encontrar el rostro sonriente de Dios porque se complace en nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo hizo Dios resplandecer su rostro sobre nosotros, mis hermanos? La pregunta, ¿cómo Dios lo hizo resplandecer sobre nosotros? ¿Cuál es la manifestación? El resplandor del rostro de Dios. ¿Sabe cuál es la manifestación del resplandor del rostro de Dios? No es una cosa, es una persona. La manifestación del resplandor del rostro de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús, cuando Dios envía a su Hijo Cristo Jesús, Dios está mostrando el resplandor de su rostro sobre nuestra vida. Mire lo que dice la carta a los Hebreos 1:1-4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, ¿quién? Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Cristo es el rostro resplandeciente del Padre sobre todo aquellos que han creído en Él, sobre todo aquellos que son salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ya Dios quiso resplandecer su rostro sobre nosotros. Dios hace resplandecer su rostro por medio de la escena del Gólgota. Un cuadro humanamente hablando dantesco. Pero ahí Dios estaba haciendo resplandecer su rostro. Allí en la cruz del centro, donde Cristo estaba colgado en un madero, entregando su vida, derramando su sangre por miserables pecadores que no merecían nada. Todo el que ve a Cristo en esa condición y sabe que es pecador y es redarguido de sus pecados y sabe que lo que representa ese cuadro es la miseria de su propio pecado, pero no solamente se queda en la miseria de su propio pecado. Todo el que ve al Gólgota y ahí ve el amor, ahí ve la gracia y ahí ve la misericordia de Dios y ve la oportunidad única para su vida de recibir vida eterna. Sobre esa persona está resplandeciendo el rostro de Dios. Cristo es el resplandor de su rostro sobre nuestras vidas, mis hermanos. Cristo es la manifestación de la gracia. Así que no hay que estar buscando aquí o allá o así. No, Cristo es el resplandor del rostro del Señor sobre nuestras vidas. ¿Qué hace una persona cuando ve ese rostro resplandeciente? ¿Sale corriendo? No, mis hermanos, porque ese rostro en el Gólgota es el rostro de Dios pagando un precio. Pero en esa cruz estaba con los brazos abiertos. Y esos brazos abiertos es el rostro de Dios resplandeciendo, diciéndole a los pecadores: ven a mí, yo te puedo salvar. Yo te puedo salvar. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. El salmista toma
la oración de bendición arónica para el pueblo, que se encuentra en Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora, mis hermanos, si todo esto ha sucedido, ¿cuánto han sido objeto de esos tres elementos en su vida? Misericordia, bendición y que el rostro de Dios le haya resplandecido. ¿Cuánto han sido objeto, mis hermanos? Entonces, ¿qué sigue? Porque esta es la causa. ¿Cuál es la consecuencia natural que debe seguir a esa causa? Porque toda causa tiene una consecuencia natural. Cuando nosotros recibimos algo bueno, eso tiene que tener una consecuencia natural. ¿Qué sigue? La pregunta. ¿Qué sigue después de que Dios nos haya bendecido de esa manera? ¿Qué sigue? Segundo lugar, entonces veamos la maravillosa consecuencia de conocer a Dios. Versículo 2 hasta el 7. Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. ¿Cuáles son entonces las consecuencias naturales de haber recibido la misericordia, la bendición de Dios y el resplandor de su rostro? ¿Cuáles son las bendiciones o las consecuencias naturales? Ese versículo 2 nos habla de propósito. Mire cómo comienza. Para que sea conocido en la tierra tu camino. Dios nos bendijo, Dios tuvo misericordia, Dios hizo resplandecer su rostro. ¿Para qué lo hizo Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta final de Dios? Dios nos bendijo por la cara linda de nosotros. Dios nos bendijo y Dios para ahí, ya no te bendice, vive tu vida como tú quieras. No, mis hermanos, hay consecuencia de esas bendiciones de Dios y la consecuencia, ese versículo 2 dice, la primera consecuencia es ¿para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino. Ni siquiera está hablando de República Dominicana. Ni siquiera está hablando de los judíos. Yo no sé por qué los judíos siempre han pensado que ellos son la crema innata, son los bebés de Dios, son los niños lindos de Dios. Cuando aquí está claramente establecido que el propósito de Dios llega hasta las naciones, todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. Ojo, no todos los seres humanos, porque no todos los seres humanos serán salvos. Pero sí un remanente de cada nación de la tierra recibirá esa salvación. Así que nos habla de propósito, nos da el curso natural de acontecimientos. Fuiste bendecido. ¿Para qué fuiste bendecido? Para que se estanque la bendición, te la agarre y te la guarde. No, Dios está esperando que a través de ti sea conocido su camino. Que tú seas el instrumento que Dios ha escogido para que su camino sea bendecido. Para que su camino sea conocido. Para que su salvación llegue hasta las naciones. Ahora, mis hermanos, nosotros podemos hacer un ejercicio rápido hoy. O pensar en algo. Si todo el mundo pensara y actuara como yo. Esa se la pregunta a usted, yo me la hago yo. Como yo. El evangelio llegará a las naciones. Llegará a las naciones. Dios te ha bendecido.
Dios ha tenido misericordia de ti. Dios ha hecho resplandecer su rostro sobre ti. Llegará el evangelio a las naciones a través de mí. ¿Cuánto pueden decir sí? Ese es el curso natural de su misericordia, de su bondad, el resplandor de su rostro. Que su nombre sea conocido. Que sean conocidos sus caminos y que su nombre sean conocido en las naciones. Porque la meta de Dios, mi hermano, no es Israel, no es República Dominicana, no es ni siquiera tu propia familia, no eres tú. La meta de Dios son las naciones. En su propósito, su meta son las naciones. Si alguien ha sido alcanzado por la bendición de Dios, entonces se convierte automáticamente en un instrumento que Dios quiere usar para que otros sean bendecidos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Así que todo hombre y toda mujer que ha sido alcanzado por la bendición, la misericordia de Dios, es un instrumento natural en la mano de Dios para que su bendición sea extendida a otros, porque hay otros que necesitan conocer a Dios como tú conociste a Dios, para que sean conocidas. Y ahí aparece otra consecuencia. Ese versículo 3 dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Cuáles pueblos? San José de las Matas, Villatrina, Pedro García, Guananico. Todos los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y todos los pueblos son todas las naciones. La oración dice, Señor, y el deseo es que todos los pueblos le alaben. Ahora la pregunta es, ¿quién alaba al que no conoce? ¿Quién puede alabar al que no conoce? ¿Qué es alabar? ¿Qué es glorificar? ¿Qué es exaltar? ¿Qué es eso? Es reconocer su grandeza, su poder, su gloria. Pero ¿quién puede alabarlo en las naciones si no le conoce? Así que, mis hermanos, la iglesia es el instrumento de Dios para dar a conocer a Dios en las naciones. Dile a tu hermano que está a tu lado, tú eres el instrumento de Dios. No tiene que arrancar para las naciones de una vez. Comienza por tu entorno. Comienza en tu entorno. Comienza ahí en tu entorno, diciéndole a los que están a tu lado que Dios es grande. Que ellos vean en tu vida que Dios bendice, que Dios tiene misericordia y que Dios hace resplandecer su rostro. Que los que están a tu alrededor lo sepan, porque hay evidencia de que Dios lo ha hecho en tu vida. Bendito sea su nombre. Si Dios bendice, entonces, mis hermanos, el final no es que tú seas bendecido ya. Si Dios bendice, es que tú te conviertes en un canal a través del cual esa bendición comienza a llegar a otros que no la tienen. ¿Recuerda ese? ¿Alguien ha escuchado la expresión cuando va a un negocio a comprar que le dicen con crédito fiscal? ¿Han escuchado? Con crédito fiscal, eso es permanente en los negocios. Crédito fiscal. Y la respuesta es no, consumidor final. En el caso de Dios, mis hermanos, no hay consumidores finales.
Hay canales en las manos de Dios para que la bendición siga fluyendo a otros que no la tienen. Tú eres un canal de bendición. Díselo a tu hermano. Tú eres un canal de bendición. Tú eres un canal de bendición. La bendición te alcanzó para que otros sean conocidos. Conociste a Dios para que otros conozcan a Dios. Para que las naciones conozcan a Dios y alaben a Dios. Bendigan a Dios, porque la meta final, mis hermanos, aquí no es ni siquiera tampoco, es un objetivo dentro del plan, que nosotros le conozcamos, que seamos bendecidos, que las naciones le conozcan, es un objetivo dentro del plan, pero la meta final es la gloria de Dios, que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que Dios sea conocido y que Dios sea alabado en las naciones. Es la meta final, alábale. Y eso significa, mis hermanos, que somos instrumentos para que la bendición de Dios llegue a otros. Somos los que enseñan el camino de Dios a los que no lo saben. La iglesia es la que enseña, la iglesia es la que lleva, la iglesia es el ejército más grande que ha existido y la iglesia es el ejército que no ha podido ser detenido con el mensaje del evangelio. La iglesia, tú y yo, somos la iglesia de Jesucristo. Pero la realidad es que hay una lucha permanente dentro de nosotros en ese tema. Tenemos lo mejor, pero tenemos problemas con comunicar que tenemos lo mejor. ¿Cuántos creen que tenemos lo mejor? No hay nada mejor. Cristo es lo mejor que nos ha pasado. Cristo ha venido a hacernos nuevos, a resucitarnos. Cristo ha transformado nuestra vida, ha traído gozo y ha traído paz al corazón. Cristo es lo mejor que nos ha pasado. Pero si tenemos lo mejor, ¿por qué nos da tanto trabajo cuando compramos una casa nueva? ¿Qué queremos, mis hermanos? ¿Qué hacemos cuando compramos una casa nueva? Invitamos gente para que vea lo que tenemos. Si tenemos un carro nuevo, ¿qué hacemos? Queremos que todo el mundo lo vea. Y bueno, yo creo que ya a la gente de cierta edad no le pasa unos zapatos nuevos. Y es como si fuera lo mismo. Pero el joven, cuando se pone algo nuevo, ¿qué es lo que siente el joven? Y si tiene los zapatos nuevos, llega pisando más duro ese día. Queremos mostrar las cosas nuevas que tenemos, que son bendiciones. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué nos da tanto trabajo para decirle a la gente, Cristo es lo mejor que me ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con esa batalla interna que tenemos dentro de nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos batallan con esto? ¿Cuántos tienen una guerra? Muchos tienen guerra, otros ni siquiera la guerra la tienen porque dejaron el asunto así. Lo dejaron así, mis hermanos. Pero el llamado en esta mañana, si tiene la guerra, sigue luchando. Sigue peleando hasta vencer en el nombre de Jesús. Sigue luchando contra tu pasividad, sigue luchando contra tu timidez, sigue luchando contra tu vergüenza, sigue luchando contra tu temor, sigue luchando contra ti mismo, que eres el principal obstáculo para que Cristo sea conocido. Sigue peleando, mi hermano, hasta que Dios te use proclamando la gloria de Cristo, proclamando la gloria del Señor. Ahí sigue diciendo las consecuencias naturales. Mira el 6 y el 7. Las consecuencias naturales. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Seguridad. Bendíganos Dios. Y la consecuencia es
y témanlo todos los términos de la tierra. Que todos los términos de la tierra, como Dios bendice a su pueblo, y empiecen a decir, ese es el verdadero Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, ese Salmo 67 nos enseña que la bendición de Dios no es el destino final, sino un vehículo para su gloria. Oremos, pidamos su favor, no para acumularlo, sino para que su luz brille a través de nosotros y todas las naciones reconozcan su salvación. Dios nos bendice no para que acumulemos su favor, sino para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Nuestra bendición, nuestra prosperidad espiritual debe resultar en la evangelización de los que están alrededor de nosotros. Cerremos con esta ilustración. ¿Conocen el mar de Galilea? ¿Han escuchado hablar del mar de Galilea? ¿Y han escuchado hablar del mar muerto? ¿Cuál es la diferencia entre el mar de Galilea y el mar muerto? El mar de Galilea recibe el agua y sencillamente sigue pasando el agua que recibe. En el mar de Galilea hay peces, hay árboles que le rodean, hay vida en el mar de Galilea. ¿Y en el mar muerto qué hay? ¿Por qué le llaman el mar muerto? Ahí no hay nada vivo. Recibe el agua que llega precisamente del mar de Galilea a través del Jordán y el agua se queda estancada y no va para ningún lado. Está muerto, es salino totalmente, tan salino que la gente puede pararse ahí, flota en el agua, pero ahí no hay nada vivo. ¿Por qué hay vida en el mar de Galilea? Porque recibe la bendición y la pasa. ¿Por qué el mar muerto no hay nada vivo? Porque recibe la bendición, se queda estancada y no sale para ningún lado. Mis hermanos, que todos nosotros seamos como el mar de Galilea. Recibimos y pasamos lo demás. Y que la vida de Cristo fluya a través de cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a estar puestos de pie.